Hola a todos, linda noche o lindo día. Yo terminando mi día con un delicioso té y con nuestra reflexión para el día de hoy, dentro de la trecena Akbal, la trecena alba, crepúsculo. Hemos estado hablando de trascender, de el sentido de pasar de una dimensión a otra, de pasar de básicamente un mundo a otro. Ujú. De cómo están conectadas nuestras dimensiones y cómo se trascienden entre ellas, cómo dejamos atrás en el entendido de no abandonar, sino de transmutar, de trascender. Y parte de esa transmutación también es cómo liberamos la energía o cómo la liberamos de la materia. Eh, entonces, en el movimiento que tenemos el día de hoy, es 11 caña, tanto en el Tonalpohualli como en el Solkin, aunque la mayor parte de los símbolos coinciden, solo son algunos que son diferentes en su expresión, pero básicamente el sentido es el mismo. Entonces, 11. Ayer veíamos la conexión entre las estructuras y las leyes que rigen el universo y cómo nos movemos en ellas, especialmente enfocadas en el destino. Y lo que hoy vamos a reflexionar son cómo creamos, cómo tenemos autoridad a través de los ciclos tanto nuestros como los ciclos que nos rodean. Ujú. Como hablamos ayer del destino y hablamos de hitos, eh, cuando vemos el tiempo extendido y generalizado. Extendido me refiero a no solo el tiempo como lo vemos a veces, especialmente en la cultura moderna, inmediato, un punto tras otro, un día tras otro, un año tras otro, sino viéndolo en el sentido a largo plazo de lo que se trascienden a través de él, de las épocas, de los ciclos, de los periodos, de las etapas que se viven y aprendiéndolo, no solo viéndolo de forma individual, de forma personal, sino viéndolo en el sentido de todo lo que atravesamos todos. Ujú. Eh, Ahí es donde nos percatamos de una gran eh, herencia de la sabiduría de nuestros ancestros, que es la comprensión de los ciclos de la humanidad y a la vez la comprensión de los ciclos de cada humano. Cuando nos ponemos a ver las etapas por las que pasamos, la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta, la madurez, nos damos cuenta que todos pasamos por esas etapas y que esas etapas tienen una duración muy similar para todos. Son ciclos, ciclos que todos trascendemos. De una forma o de otra, todos pasamos por ahí. A veces comprendemos mejor qué es lo que estamos transitando y se facilita. A veces no lo comprendemos muy bien y se puede complicar. Ujú. Pero de cualquier forma tenemos que trascenderlo, tenemos que pasarlo y tenemos que dejar de arrastrarlo. Tenemos que dejar de arrastrar nuestra adolescencia en la madurez para no ser adolescentes seniles. Entonces, eh, todo eso es muy importante entenderlo, pero sobre todo cómo funcionan los ciclos y cómo los trascendemos a partir de nuestra autoridad, que esa es caña. 11 son los ciclos y si se fijan, ciclos se relaciona con el tiempo.
Y el 5, que es la correspondencia de la primera mitad de los números, también se relaciona con el tiempo, con la experiencia, con el amor, cuando uno se entrega en esa experiencia, con el trabajo, cuando uno se entrega a lo que uno está haciendo. Entonces los ciclos son una entrega, no solo de nosotros mismos, sino de todo lo que nos rodea a nosotros, compartiendo su evolución junto con la nuestra. Lo vamos a ver de forma práctica, porque estas son reflexiones cotidianas, son reflexiones sobre nuestra vida diaria, porque de qué sirve saber tanto de ciclos y de magia y de eh, eh, sabiduría que no se aplica. Lo importante de la sabiduría es que se aplique cotidianamente, no que generemos solo teorías. Entonces, eh, ¿qué significa caña? ¿Qué significa la autoridad? ¿Mm? Caña es como cuando vemos un árbol. ¿Cuál es la caña del árbol? Su tronco. Ujú. Ese tronco tiene 4 direcciones. Tiene su parte norte, su parte sur, su parte este, su parte oeste y su centro. Ujú. Es lo mismo que nosotros, nuestro centro de presencia, con sus 4 partes, sus 4 dimensiones, sus 4 mundos. El mundo de la mente, el mundo del cuerpo y su energía, el mundo de las emociones y el mundo de nuestra fuerza vital. Al mismo tiempo, algo que vemos en ese tronco es que se extiende hacia arriba, conectando con el cielo a través de sus ramas, sus raíces celestes, y se extiende hacia la tierra, conectando con sus raíces subterráneas. Y entonces vemos que ese tronco es una conexión entre 2 dimensiones, la dimensión celeste y la dimensión terrestre. ¿Les suena familiar? Es lo que hablábamos en la reflexión hace unos días de serpiente emplumada, de nuestra naturaleza dual, de ser terrestres y divinos, de ser espirituales y ser materiales. Esa dualidad de tener esas 2 conciencias, eso que hablábamos de ser el cimiento del cielo. Entonces, caña es eso, es la autoridad, es nuestra capacidad de crear esas 4 partes a partir de nuestra presencia en todas sus dimensiones, en su dimensión alta y en su dimensión terrestre. ¿Cómo la creamos? ¿Cómo creamos cada parte de nosotros? Lo primero que hay que entender es que creamos todo el tiempo, seamos conscientes de ello o no. Así que nuestra creación puede ser consciente, lo cual la convierte en un arte, o inconsciente, lo cual la convierte en una simple reacción. Un ejemplo, las cosas que comemos construyen nuestro cuerpo, nos demos cuenta o no. ¿Qué comemos? No solo la comida, las emociones con las que las comemos, las intenciones. Y más allá de eso, los contaminantes también los comemos, o lo que cultivamos en nuestros jardines, o que cultiva alguien que conocemos con amor, lo comemos. Entonces, consciente o inconscientemente estamos usando todo eso en la construcción de nuestros cuerpos. Por eso es una cosa muy interesante que nos demos cuenta de lo que contaminamos o cómo contribuimos a la contaminación y cómo se regresa hacia nosotros, o cómo contribuimos a limpiar el ambiente y eso regresa hacia nosotros. Es una autoridad, consciente o inconsciente. Somos autores y coautores, co-creadores. Por supuesto, si la materia es muy buena, pero nuestro sentido, nuestras emociones,
son los erróneos. La construcción no es tan buena. Si la materia no es tan buena, pero la usamos de la mejor manera posible, la construcción es buena. Entonces, eso es muy importante entenderlo en la autoridad, que más allá de buscar lo más limpio, lo más puro, lo más ideal, hay que entender el estado mental, físico, emocional en el que creamos, porque tiene una influencia muy fuerte. Se han puesto a pensar en lo que significa el efecto placebo. Y por supuesto hay un efecto que es el contrario al efecto placebo, que es el efecto nocebo. El efecto placebo es la gran influencia que tenemos a través de nuestras creencias, pensamientos, fe. Cuando hacen experimentos con medicamentos, le dan a algunas personas medicamento para ver su eficiencia y para probar que funcione, le dan a otras personas una pastilla que no tiene nada. Y en los análisis tienen que tomar en cuenta el efecto placebo, porque hay gente que se cura a través de la confianza que tiene, de la fe que tiene, porque crea un estado que facilita la curación. Entonces tienen que descartar todo eso para ver si el medicamento sirve o no. Y el efecto nocebo es exactamente lo contrario. Cuando pensamos que algo nos va a hacer mal, algo va a salir muy mal, e influimos en ello. Entonces, eso es autoridad, el poder que tenemos para influir. Entonces, creando un ambiente, un estado propicio, facilitamos la curación, facilitamos la felicidad, facilitamos una mejor creación en cualquier circunstancia. Y aquí es donde importa mucho comprender cómo funcionan los ciclos. ¿Se han dado cuenta que aparentemente la historia se repite? Que aparentemente cosas que vivimos antes a veces regresan con una forma más o menos periódica. ¿Por qué es esto? Y cuando regreses exactamente igual o no. Ahí es donde comprendemos que el tiempo funciona a través de espirales, no círculos. La gente se esmera en cerrar círculos, pero ¿cómo puedes cerrarlos si están abiertos porque es una espiral? ¿No se tratará mejor de trascenderlos? ¿De dejar de estar dando vueltas en el mismo nivel de conciencia y ampliarlo? Como decía, si mal no recuerdo, creo que fue Einstein, que dijo que no podemos resolver un problema en el mismo nivel de conciencia que lo creamos, que tenemos que elevar nuestra conciencia para resolverlo. Eso es precisamente el estar dando vueltas en el mismo círculo cuando tendríamos que estarlo trascendiendo. Eso es algo muy importante entender, que a veces no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que hemos trascendido, otras que no, y las que trascendimos nos ayudan a salir de esa situación que sigue atrapada. Un ejemplo, hace un siglo en Europa, las culturas predominantes de la época, los reinos o imperios económicamente predominantes de la época, empezaron a luchar contra movimientos sociales, movimientos de trabajadores, de gente inconforme con la explotación, con la forma en que se les sometía. Y entonces hubo, por un lado, movimientos sociales y por el otro lado la respuesta de los grupos que los controlaban, el fascismo. Grupos que a través del miedo, de asesinatos, de muchos tipos de crímenes, incluyendo
crímenes contra la humanidad, los que llamamos genocidios, ujú, eh, sometían o buscaban continuar tener el control sobre los demás. Eso es lo que significa fascismo, que a través de la propaganda, el miedo, obligan o hacen que la gente ceda el control sobre ellos mismos, aceptan cosas que no aceptarían para que les arreglen la situación para no tener miedo, para que vayan contra los que les hacen ver como malos. Eso pasó hace un siglo. Hace un siglo surgió el nazismo, surgió el fascismo en Italia, surgió la figura de Franco en España y ahora, un siglo después, ¿qué vemos? Simplemente se desplazaron un poco los ejes, pero volvemos a lo mismo. Sin embargo, no es exactamente lo mismo. Ahora la información fluye más rápido, ahora la gente se despierta más rápido, ahora nos confrontamos mentiras contra verdades, a veces no sabemos ni qué es cada cosa, pero tenemos la oportunidad de ir más allá, de investigar más, porque es una nueva época, porque hay cosas que ya se trascendieron. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar en nuestras vidas diarias, entender nuestro poder como autores, nuestro poder a través de todas nuestras decisiones, no sentirnos impotentes ante ninguna circunstancia. A veces no sabemos cómo desatar los nudos, pero siempre hay un modo y trabajando en nuestra conciencia, llegaremos al nivel de conciencia necesario para resolver los problemas. Y mientras, seguiremos trabajando sobre otras partes. Entonces, en ese sistema, en esa forma de autoridad, reflexionemos, respiremos profundo, cerremos los ojos y sintamos esa fuerza de nuestra presencia que conecta con una conciencia superior que aunque a veces no la entendemos, siempre está presente, que conecta con la fuerza de la tierra que siempre nos da la capacidad para seguir, para sanar, para arreglar, para trascender todos esos hitos dentro de los ciclos, tanto nuestros como colectivos. Y que en este caso, con la guía de la Tierra, del Sol, en este momento que es tan diferente, a la vez que parece tan similar a hace un siglo, ¿cómo lo estamos trascendiendo más rápido? ¿Cómo podemos crear una mejor experiencia en este momento de transición? Y algo que es muy importante, porque a veces la gente tiende a caer en la desesperación o tendemos a caer en la desesperación cuando estamos desbordados por las noticias. Entender que nacimos para este momento, que es un momento de transición, lo cual nos permite reconocer nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro poder. Si en algún momento tenemos que resistir, si en otro momento tenemos que apoyar, si en otro momento tenemos que favorecer, siempre creando la mejor experiencia posible en toda circunstancia. Reconocer el amor que somos, el amor que se nos tiene. Reconocer este momento tan maravilloso que es estar aquí y la dicha que es tener a las personas que nos rodean aquí. No importa la circunstancia, están aquí. Y si ya no están aquí, reconocer la maravilla que es haber estado con ellos, porque esa es la vida, aquí y ahora, siempre cambiando,
y nosotros siendo una parte muy importante en estos ciclos, muy importante, porque muy importante no es ser el que cree que reina el mundo y lo puede cambiar, no, ese es el papel de cada uno, donde estamos, apoyando lo mejor que podemos en crear la mejor experiencia en esta tierra y sabiendo que todo seguirá adelante con nosotros o sin nosotros, que no somos indispensables y por eso somos libres. Así que disfruten mucho su día, reconozcan siempre su poder, su capacidad y compártanlo con amor, con la luz que son, con una comprensión de su esencia reflejándola aquí en la tierra. Hasta muy pronto.